Estudio panorámico de la Biblia, libro de Marcos. Marcos era el sobrino de Bernabé e hijo de María, una judía prominente en la iglesia cristiana primitiva. Escribe a los romanos, control político. Representa a Jesús como el siervo, figura que representa servicio, el buey. Nombre del libro, en castellano es Marcos y significa fuerte, noble, protector y valiente. Autor. El Evangelio de Marcos en sí es anónimo y hay certidumbre de que su autor fue Juan Marcos, oriundo de Jerusalén, sobrino de Bernabé, discípulo de Pedro y Pablo. Papías, Justino Mártir, Irineo, Eusebio, Tertuliano y Orígenes atribuyen este Evangelio a Marcos. Lo han llamado el Evangelio de Pedro, pues tiene detalles que tan solo un testigo como Pedro podría haber dado. Según Jerónimo, Marcos fundó la iglesia de Alejandría, llegó a ser su obispo y sufrió allí el martirio en el año 68, al ser arrastrado por sus calles y quemado. Este evangelio hizo su aparición en Roma, fue el primero de los evangelios en ser escrito, antes del año 63 después de Cristo, y fue dirigido a los romanos. Se explican palabras que no serían entendidas por lectores romanos como talita cumi, abba, etc. Marcos se vio obligado a explicar las costumbres judías que menciona, como el lavado de las manos, la Pascua, el sábado y la ubicación de algunas cosas. Marcos refleja las creencias y convicciones de la primera generación de cristianos que incluían el testimonio visual de las poderosas obras de Jesús. Marcos es la fuente de Mateo y Lucas. Eusebio, en su Historia de la Iglesia, cita a Papías, compañero de Policarpo, quien fuera discípulo del apóstol Juan, y dice así: Marcos, que fue el intérprete de Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, cuantas cosas recordó referentes a los dichos y a los hechos del Señor, porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien daba sus instrucciones según las necesidades, pero no como quien compone una orden de las sentencias del Señor. De suerte que nada faltó Marcos poniendo por escrito algunas de aquellas cosas tal como las recordaba, porque en una sola cosa puso su cuidado, en no omitir nada de lo que había oído o mentir absolutamente en ellas. Papías. Los evangelios son complementarios. Mateo presenta a Jesús como el Rey soberano, Marcos presenta a Jesús como el siervo que viene a salvar y a servir. El versículo clave de Marcos es: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El Evangelio de Marcos es muy ágil, nos presenta a Jesús en movimiento, saltando rápidamente de un lugar a otro, haciendo la obra de Dios. Marcos nos presenta a Jesús en acción, nos dice: véanlo y convénzanse. Lo que Jesús hizo prueba quién era y verifica lo que enseñaba. Sus obras portentosas evidencian sus enseñanzas sorprendentes. Marcos, aunque no era de los 12, era un miembro de la iglesia. La iglesia se reunía en su casa. Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Hechos 12:12. Probablemente se convirtió por el apóstol Pedro, quien lo llama mi hijo. La iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. Primera de Pedro 5:13. Marcos desilusionó a Pablo al abandonarlo durante el primer viaje misionero. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Hechos 13:13. También fue responsable de un enfrentamiento entre su tío Bernabé y Pablo. Bernabé quería que los acompañara Juan, también conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia. Tan grande fue el desacuerdo que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Hechos 15:37. Marcos, sin embargo, fue restaurado y se reconcilió más tarde con Pablo, llegando a merecer su estima.
Los saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien. Colosenses 4:10. Solo Lucas está conmigo. Timoteo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Marcos falló a Pablo y lo abandonó. Por eso apreciamos la gracia de Dios al escoger precisamente a Marcos para darnos este evangelio, cuyo tema central es presentar al siervo perfecto que nunca ha fallado, Jesús el siervo de Dios. Marcos pone su sello en este evangelio al relatar un incidente irrelevante que no tiene sentido, salvo que fuera él quien lo experimentó. Cierto joven seguía a Jesús cubierto con una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Marcos 14, 51 y 52. Entonces podemos afirmar, tal como muchos lo han hecho, que el Evangelio de Marcos puede ser muy bien llamado el Evangelio de Pedro. Marcos no presenta a Jesús como el Mesías, puesto que los romanos no esperaban a ningún Mesías. Marcos más bien le da énfasis a la sencillez del Señor, que no buscó promocionarse, sino que se apartaba de la multitud, lo cual refleja la completa humildad del siervo. Marcos registra la reacción de la gente ante Jesús. Se admiraban, se asombraron, le criticaron, temieron, se espantaron, se maravillaban, se mostraron hostiles hacia él y pidieron su crucifixión. En su escudo los moravos incluían un buey entre un arado y un altar, con estas palabras: listo para cualquiera de las dos. Así precisamente es como Marcos representa al Señor Jesús. Capítulos del 1 al 8 encontramos al arado, Jesús da su vida en servicio. Capítulos 9 al 16 vemos el altar, a Jesús dando su vida en sacrificio. El yugo, el buey y el altar. Fecha. No tenemos la fecha exacta, pero se escribió entre el año 57 al 63 después de Cristo. Marcos quería que la humanidad viera al siervo, le siguiera por el camino al Gólgota, por la tumba vacía y hasta la gloria que ha de venir. Marcos quería animar a los creyentes que se preparaban a hacerle frente al martirio brutal bajo los hostiles emperadores romanos. Propósito: que las buenas nuevas fueran accesibles a los gentiles, animar a los creyentes que pronto contemplarían la persecución, defender la fe cristiana. La Iglesia no era solamente perseguida por los judíos, ahora el poder imperial de Roma atacaba a la Iglesia con furia. Habían pocas posibilidades que la Iglesia pudiera sobrevivir esta persecución. Marcos quiere demostrar que los cristianos son buenos ciudadanos del Imperio Romano y no revolucionarios. Marcos afirma que la acusación de que Jesús era un rebelde en contra de Roma era completamente falsa. Marcos quería quitar las ideas falsas que podían impedir la evangelización. Marcos muestra que al cristianismo lo mueve el amor y los más altos ideales, tal como Jesús lo vivió y demostró. Divisiones en Marcos. Capítulos del 1 al 8, el arado del servicio. Capítulos 9 al 16, el altar del sacrificio. Contenido de Marcos. Capítulo 1, autoridad de Jesús. Capítulos 2 al 4, controversias y parábolas. Capítulos 5 al 8, milagros y rechazo. Capítulos 9 al 10, camino a Jerusalén. Capítulos 11 al 13, enfrentamiento y señales. Capítulos 14 al 16, pasión, muerte y resurrección. Capítulos del 1 al 8, el arado del servicio. Marcos empieza su libro escribiendo: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Nos da esta contundente declaración acerca de Jesús. Vemos a Jesús principiando su ministerio en los capítulos 1 y 2. Marcos incluye un resumen del mensaje de Jesús en Galilea. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Jesús llama a sus primeros 4 discípulos, los equipa y envía a cumplir su tarea. Jesús empieza a hacer milagros extraordinarios, probando que es el Cristo. Marcos nos habla de la controversia que tiene Jesús con los líderes religiosos respecto al día sábado y cómo es que empieza a gestarse un complot para asesinarlo. Los capítulos del 3 al 5 muestran el ministerio de Jesús en Galilea y se centran en la popularidad de Jesús, sus sanidades y liberaciones o exorcismos. Marcos relata los grandes milagros de Jesús y cómo la oposición al Señor va en aumento.
Sus enemigos lo acusan de estar haciendo sus milagros por el poder de Satanás y Jesús los desmiente. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Marcos 3, 28 y 29. Dentro del contexto, estaban negando la obra de Dios a través de Jesús y se le estaban atribuyendo a Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo, en resumen, es negar la obra de Dios en tu vida. En el capítulo 6 Jesús realiza milagros portentosos, tales como multiplicar los panes, caminar sobre el agua, calmar la tempestad y sanidades sin número. Los fariseos acusan a sus discípulos de no lavarse las manos. Jesús enseña que es lo que realmente contamina al hombre. Nada que venga de fuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Marcos 7:15. Y luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. ¿De qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Marcos 8:36 y 37. Capítulos 9 al 16, el altar del sacrificio. Esta sección empieza con la transfiguración del Señor Jesús en el monte, Marcos 9 del 1 al 13. Cuando Jesús vino a la tierra se despojó de su esencia divina y se hizo hombre, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2:7. La palabra despojo es la voz griega kenosis, que significa vaciarse, desprenderse. Jesús se autolimitó al nacer hombre. En esta ocasión Jesús muestra su estado glorioso y espiritual. La palabra transfiguró viene de la palabra griega metamorfosis y significa transformarse. Jesús se transformó cambiando de apariencia y mostrando su verdadera gloria. Los discípulos no olvidaron la experiencia de la transfiguración. Por eso Juan dijo: y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan 1:14. Pedro quedó tan impresionado que años más tarde escribió: porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1:16 al 18. Marcos ocupa los últimos 6 capítulos de su Evangelio para narrar los eventos de la última semana de Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Marcos 10, 17 y 18. La Biblia es enfática al enseñar que no existe persona buena, no hay ni uno que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10 y 11. Los sacerdotes y escribas cuestionan la autoridad de Jesús. Marcos 11, 27 al 33. Jesús narra la parábola de los labradores malvados, donde acusa a los líderes religiosos de rebeldía contra Dios. Marcos 1, 12 del 1 al 12. Al darse cuenta que Jesús había contado esta parábola por causa de ellos, quisieron aprenderlo, pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. Marcos 12, 12. Fariseos y herodianos le preguntan a Jesús si es apropiado pagar impuestos a Roma. Su respuesta es magistral: pueden al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12, 17. Marcos dedica el capítulo 13 a la enseñanza de Jesús respecto a las señales que caracterizan al mundo antes de los eventos del fin de los tiempos. Como ejemplo, mostramos 2 versículos. Por causa de mi nombre el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin se salvará. Marcos 13, 13. Nunca antes en la historia, por el solo hecho de ser cristianos, nuestra vida corría peligro. Ya no es más esto, con la amenaza de los grupos musulmanes y yihadistas. De la misma manera, cuando vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Marcos 13, 29.
En los capítulos 14 y 15 tenemos el arresto, la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús. Nadie ni nada pudo detener que Jesús se quedara en una tumba fría. Su poder sobre la muerte es evidente por su resurrección de entre los muertos. Cada vez que Jesús habló de su muerte, proclamó su resurrección. Sus apariciones resucitado confirman su divinidad. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Marcos 16:19. En toda la historia humana, Jesús es la única persona que volvió al cielo de donde vino y está sentado a la diestra de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Marcos 16:20. Esta es palabra de Dios. Amén.